2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! ¡Hey, qué rollos, amigos! No me sale, si no está Iker, a mí no me salen las introducciones. Ya saben que la introducción siempre la hace Iker, pero bueno, a ver si me sale otra vez. Segunda toma. ¡Hey, qué rollo, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este bello podcast de Historia para Tontos, donde esta vez un tonto intenta explicarle la historia para hacerlas un poquito más profesional y más histórica por fin, porque estoy muy emocionado de anunciarles que tenemos una gran invitada, una gran amiga, una persona que yo admiro bastante, y pues es Sarita de Historia Chiquita. Aplausos. Muchas gracias. Con aplausos. Yay. Sí, pues, Iker, bueno, cuando ustedes estén viendo este episodio, pues Iker ahorita sigue de vacaciones en Japón, así que pues yo me tengo que encargar. Cuando ya lo vean, Iker ya está de regreso, pero de todos modos, pues obviamente no los podemos dejar sin este bello y hermoso e informativo podcast, y sobre todo más audiovisual y profesional, porque por primera vez en este podcast de Historia para Tontos trajimos a una historiadora. ¿Cómo ven? Estoy muy emocionado porque es como si alguien que al fin conoce del tema. ¿De dónde están tus fuentes? Alguien que me puede exigir las fuentes, y no se las vamos a decir porque son secretas, porque qué tal si me las copia. Sarita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. La verdad es que se le extraña mucho al buen Iker, pero bueno, tengo un lugar muy grande que llenar el día de hoy por acá, y aquí junto a ti, muy contenta. Ni tan grande, porque el Iker es chiquito. Entonces no te preocupes por llenar ese espacio. Entonces, ya me van a regañar, ¿no? Eres un ojete con el Iker. Pues sí soy, ¿para qué trabaja conmigo, la verdad? ¿No? Pero oye, muchas gracias. ¿Te quieres presentar, Sarita, por favor? Sí, bueno, pues yo soy, mucha gente me conoce como Sarita. Mi nombre es Sara Benítez. Yo soy la creadora de un proyecto de divulgación de la historia que se llama Historia Chiquita, el cual pues empecé haciendo porque quería que la historia llegara a otras personas, igual que tú. Nada más que pues el mío estaba un poco más enfocado a que fueran herramientas para maestros de educación media superior, un poco porque yo era profesora de una preparatoria y yo también soy docente en la UNAM. Estudié historia y hice una maestría en artes visuales en la UNAM, enfocada en fotografía y bordado. Y pues también me dedico ahí a otras cosillas. Súper. ¿Cuándo empezaste Historia Chiquita? Bueno, Historia Chiquita comenzó en el año de 2018. Era una reciente egresada de la carrera de Historia. Había pasado primero por el mundo de ser funcionaria pública. Estuve trabajando medio año en la Auditoría Superior de la Federación. Ay, no, qué flojera. Sí, era como, ya sabes, como tenía que ir así toda. Sí, súper pública. Toda Catrina. Y si te decían como, ya, pásame estos millones, Sara. Está bien, pero pásate un moche, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo no era auditora, aunque mi puesto era o sea, el puesto como en algunas instituciones de gobierno, mi puesto era como de auditora, pero yo no era auditora. Yo lo que hacía era como hacer revisión de los informes que se entregaban en la auditoría, y yo le decía a la gente que hacía las auditorías en el interior de la República, así de, pues esta palabra va con esto, o este párrafo podemos economizarlo lingüísticamente así. Entonces era como editora, en realidad. Suena increíble. Saludo a todos los auditores que les encanta su trabajo. La verdad es que yo le estoy muy agradecida a la gente de la Auditoría Superior. Son gente súper linda. Siempre, o sea, mi ex jefe compró mi libro. Son increíbles, pero sí es un trabajo bastante pesado, porque 2 veces al año, cosas que alguien tiene que saber, ¿no? Pero 2 veces al año, digamos que la Cámara de Diputados, en sus ejercicios de legislatura, tienen que entregar tienen que recibir el informe de la auditoría. Entonces, haz de cuenta que hay como periodos en la auditoría que, pues obviamente los auditores salen y hacen todas las auditorías en la federación, y luego ya que regresan y escriben, de repente como que uno como editor no está haciendo tantas cosas, y de la nada te llegan así. ¿Puedo decir groserías aquí? Sí, lo que tú quieras. De putazo te llegan así 8,000 informes, y pues con el equipo de auditores tienes que estar así como revisando, y aparte pues también como llegan con Exceles de números y cosas, pues tienes que acomodarlos y todo, y que todo quede súper lindo. Talacha.
Sí, pura talacha. Pero fue un trabajo padre y pues después renuncié porque quería estudiar la maestría. Ujú. Y en el Inter como que tuve ahí como unos desencuentros personales, emocionales. Ujú. No voy a ahondar en eso porque no tiene caso. Y Una crisis normal. Sí, Una crisis de egresado. exacto. Y entonces estuve dando clases como maestra de idiomas. Ok. Entonces iba a darle clases de inglés también a funcionarios públicos, Ok. pero, o sea, yo estaba como en una escuela de idiomas y yo le iba a dar clases de inglés a gente del banco creo que es el Bansefi, el que está ahí en Guadalupe. Sí. Ujú. Entonces iba a darles clases y también daba clases de español a algunas personas que venían a México. Y en ese inter se abrió una convocatoria en el Colegio Nacional, una institución fundada por decreto presidencial en los años 40. Dato curioso. Dato curioso. Y sus miembros fueron Diego Rivera, Doctor Atl, gente así. ¿Ven qué pasa si traemos una historiadora al podcast? Nos dice datos concretos, específicos y verídicos. Y bueno, la cosa es que abrieron una convocatoria porque iban a celebrar su 75 aniversario, entonces Ok. querían hacer una exposición de todos los miembros que habían estado en el colegio y estaban buscando historiadores que pudieran hacer como investigación y poder como resumir cosas y hacerlas sintéticas. Mandé mi currículum, me contrataron por unos cuantos meses porque era un trabajo de 3-4 meses. Ujú. Y me tocó investigar un poco la obra del creador del Diccionario del Español de México, Ok. que es Luis Fernando Lara, que trabaja en el Colegio de México, es un académico Ujú. y es miembro del Colegio Nacional también. Y yo tenía mucho miedo, entonces hice unas stories en mi Instagram y a mis amigos les encantaron y comencé a hacer stories en ese año Ujú. y comencé a hacer un podcast y poco a poco pues fue creciendo. Historia chiquita. Historia chiquita. Y así es que creé este proyecto, ¿no? Y pues, Órale. le he hecho muchas ganas y Qué me gusta chido. mucho. Qué Sí. padre, porque sí, ya estás en todas partes, estás en podcast, estás en TikTok, Sí. estás en Instagram, Sí. ya tienes un libro, presúmenos tu libro, por Sí, favor. sí, este libro que está muy bonito. Ella ya trascendió como divulgadora de historia. ¿no? Pero yo estoy casi segura de que tú también pronto debes de tener Algún algo día- cocinándose por ahí. Algún día nos faltan las fuentes. Y bueno, y este libro, pues bueno, es un libro bastante lindo, o sea, no Ujú. tiene dibujitos, tiene fotos Ujú. y el libro se puede abrir en donde tú quieras y tiene una historia que contar. El hilo conductor es mi abuela, porque es por ella por quien estudié historia, pero Ujú. también tiene recetas de comida. Ok. Entonces, Chido. ahí hay una receta que no te va a gustar, que es la del hígado encebollado. Ay, no, es que, a ver, mis estimados escuchas, mis estimados podcasters, ¿quién de ustedes les gusta el hígado encebollado? O sea, creo que es un platillo que nada más le gusta a la gente mayor de 65 años. ¿no? O, O sea, la y verdad. ahorita Emanuel, que está viendo este video y tiene 15 años, va a decir, oye, no te metas con el niño viejo. Ah, tiene alma de viejo. ¿no? Es un niño boomer. Ok. Pero bueno, y ¿qué es lo que más te gusta de Historia Chiquita? Pues la verdad es que Historia Chiquita es mi pequeño oasis en cierta forma porque yo sufro de trastorno de ansiedad. Ujú. Entonces, como que mi mente en ansiedad va brincando como un conejo a 1000 lados y a 1000 futuros posibles como el Ujú. Doctor Strange. Ujú. Y en Historia Chiquita a veces como que puedo dar rienda suelta a esas locuras que tengo en mi cabeza Ujú. y ha sido como un lugar con un espíritu para mí muy creativo Ujú. y sobre todo pues me gusta mucho que hay muchas niñas que se inspiran en lo que hago. Niñas, porque sí han habido niñas menores de 18 años, por eso digo niñas, adolescentes, pero también mujeres historiadoras que me han dicho que les gusta lo que hago y eso pues la verdad es para mí pues el mejor regalo. Sí, la verdad está muy padre. O sea, Muchas a mí, por ejemplo, gracias. o sea, a mí me recomendaron, me acuerdo que tu cuenta. Ok. Y sí dije como de, mira, que está chistosa, ¿no? Es como de... Porque sí vi que llevas bastante tiempo. Dije, Ok. ay, a ver si no dicen que le copié. ¿No? Ah. Pero realmente sí es una cuenta que yo siempre recomiendo. O sea, eres un gran referente. ¿Crees que cuando tú te hiciste viral, cuando comenzó a hacer historia para tontos, yo pues mi abuela acababa de fallecer, entonces yo comencé a hacer TikToks en esa época que fue el 2021. Ujú.
Y de repente pues también uso como un poco esta parte de la aplicación que son los ojitos. Sí, sí, sí. Y en algún punto pues yo hice algo, pero obviamente no era nada que ver con lo que tú haces y la gente empezó también a decir, es que Historia Chiquita le está copiando Historia para Tontos. Y era como, no le estoy copiando, nada que ver. Como ella lleva 3 años más que yo en esto, ¿cómo creen, raza? Sí, pero bueno, ya así pasa, ¿no? El mundo de las redes sociales. La gente siempre piensa que estamos compitiendo, no sé por qué. Exacto, Pero sí. no es así, raza. En verdad, así ustedes piensan que competimos, pero en verdad todos somos amigos. Es así como de, te voy a copiar esto, sí, no hay pedo, güey, tú hazlo. Me inspiré. No hay falla. Yo de repente también me ha tocado que pongo inspirada en tal persona hice esto, ¿no? O sea, yo creo que está padre mientras uno diga que uno se inspiró en otra persona. Sí, claro, ¿no? Sin problema. Y bueno, yo la verdad estoy muy emocionado porque creo que por primera vez vamos a tener el podcast más histórico después de casi 80 capítulos. Por primera vez trajimos de invitado a una verdadera historiadora con maestría inclusive, ¿no? O sea, es una académica titulada, ¿no? Egresada de la UNAM, ¿no? O sea, gente de bien, gente que vale la pena traer al fin, ¿no? Un saludo a todos los invitados, todos ustedes también son muy importantes. Pero ninguno está titulado, ¿no? La mayoría de los que han venido no están titulados y aquí nos gusta traer desde ahora gente titulada, ¿no? Entonces, ¿qué tema nos traes? Bueno, hoy quiero platicar precisamente acerca de el tema principal de mi tesis de maestría, que es una fotógrafa estadounidense, pero naturalizada mexicana, llamada Mariana Jampolsky. Sí, cuando me dijiste el tema, yo la verdad no la conocía, o sea, sí fue como de, damn, la verdad, no voy a saber nada, así que mejor voy a hacer preguntas puntuales y ya tú nos contestarás, pero la verdad es o sea, ya que estuve investigando un poco, leyendo esta personaje, pues sí está bastante interesante su trabajo, es muy, muy padre, entonces estoy muy emocionado por hacer este capítulo y pues aquí nos gusta empezar desde el principio. No sé si estés de acuerdo. Sí. Entonces, ¿con qué vamos a empezar, mi estimada Bueno, Sara? pues vamos a comenzar primero con que voy a dar un dato principal, que es que Mariana Jampolsky nació el 6 de septiembre de 1925 en Chicago, en Estados Unidos, pero más adelante lo voy a platicar. Ella después va a viajar a México y se va a naturalizar como mexicana y va a morir aquí. O sea, ella va a vivir gran parte de su vida en México y solamente sus primeros años van a ser en Chicago. Y su verdadero nombre, o sea, ella se llama Mariana y así la conocemos artísticamente, pero en realidad su primer nombre o su verdadero nombre es Marianne, con doble N y una E, Marianne Jampolsky Urbach. Ajá. Y antes de comenzar a entrar en materia sobre Mariana, quiero hablar un poco acerca de su contexto y de su familia, porque Mariana es hija de 2 personas que van a marcar también su obra, porque ella es una fotógrafa, es también editora y va a tener un rol muy importante en el mundo editorial también en México, pero ella es hija de Oscar Ezequiel Jampolsky y Hedwig Urbach. ¿Sabías que Hedwig es el nombre de Eduviges? O sea, el búho de Harry Potter se llama Eduviges. Bueno, qué bueno que J.K. Rowling era inglesa, ¿no? Si no, hubiera sido muy raro así la lechuza Eduviges. Eduviges. ¡Oh, Eduviges! No, Eduviges. Pero te das cuenta que ni siquiera la traducción que hicieron en Salamanca, la que todos leímos en español, ¿le pone Eduviges? Pues es que suena horrible. ¡Ay, qué malo! Suena bien feo. Saludos a todos los Eduviges, pero la verdad no es un nombre que a mí me gustaría. ¿No te gusta? A mí se me hace un nombre súper ponedor. ¿En serio? Sí, así como de... ¿Qué pasó? O sea, de Eduviges, o de que, ¿cómo se llama tu bebé? Eduviges, es como esos bebés que ya son viejitos con el nombre, ¿no? Ajá, sí, más o menos. Es como llamarte, no sé, Rosalba, ¿no? Automáticamente naces con 60 años. Ojo, le mandamos un beso y un abrazo a todas las Rosalbas de Eduviges que vean este podcast. No tenemos nada en contra del nombre, pero es un nombre muy serio, ¿no? Sí. Es como mi abuelo se llamaba Edilberto, ¿no? O sea, no me imagino como cuando era niño, o sea, y era así como... Edilberto, así como de, ¿cómo le dices de cariño a un Edilberto? ¿No? Es así como... Pues es Beto, ¿no? Todos los Bertos son Betos, ¿no? Humberto, Heriberto, Alberto. ¿Eddie también? Ajá. ¿Eddie no sé, o pues Eddie? de Edilberto, pues es Eddie. ¿Pero no le decían Edil, como de los ediles? No sé, mi abuelo siempre era Edilberto, ¿no? Entonces, o sea, como que nunca pensé de cómo le decían de cariño a mi abuelo. O sea,
O Ok. sea, no me imagino así, miren, te presento a Edilberto. No, pues sí, te digo que sí, un bebé así como ya. ¿Y cuántos meses tiene? Entre 6 meses y 45 años. ¡Qué malvado! Bueno, el punto es que Oscar Ezequiel Jampolsky, el Ujú. padre de Mariana, era originario de Kiev, Ucrania. Ok. Y bueno, él nació en el año de 1890 y tuvo que Ok. emigrar lamentablemente a Estados Unidos de Ucrania. Y esta es la gran parte que yo quería platicar contigo porque Ujú. pues tú como internacionalista, Ujú. creo que tienes mucho que sumar a esta parte. Y es que Oscar migró en muy bebé Ujú. de Ucrania a Estados Unidos. Y esto tiene que ver con la persecución de los judíos que se dio en el territorio de la Rusia zarista, porque Ujú. ojo, en aquella época, Ucrania, bueno, Kiev, era parte de la Rusia zarista. Ujú. No nos vamos Sí. a poner ahorita No, pero la Rus de Kiev era la capital desde... No, o sea, era la Rusia zarista. Era parte de era el la... imperio. Exacto, o sea, el imperio ruso hasta ahí. era parte del Imperio Ruso. Ujú. Y la persecución por la cual estaba escapando era debido a los pogromos. ¿Alguno has escuchado la palabra pogromo? No, la verdad no. Ok, la palabra pogromo viene de una palabra en ruso que se llama pogrom y Ujú. que se enfoca precisamente en los linchamientos y las devastaciones de ciertos grupos étnicos. Y en este caso, lamentablemente, en la Rusia zarista, los pogromos estaban enfocados a la devastación y al linchamiento de los pueblos judíos de Rusia. Ok, como las persecuciones de los tártaros y también de todos esos pueblos indígenas, ¿no? Exacto. Ok. Ujú. Entonces, la migración de judíos a Estados Unidos de América se produjo durante las últimas décadas del siglo XIX. Pero me vas a decir, ¿pero por qué? Ajá. O sea, ¿por qué empezaron a migrar? Obviamente la primera respuesta es los pogromos, pero ¿por qué comenzaron a perseguir a los judíos en la Rusia zarista? Pues no sé, o sea, usualmente las persecuciones tenían ciertos motivos un poco estúpidos, ¿no? O sea, porque, pues por si no lo saben, las persecuciones de los judíos vienen inclusive desde las cruzadas. No vienen desde antes, pero por ejemplo, durante la Sí, segunda desde antes. cruzada fuera o sea, que son como ya los grandes éxodos, o sea, Ujú. los corrieron de España porque los acusaban pues, de todo, ¿no? Sí, Luego, cuando viene la peste negra, decían que los judíos eran los causantes de la peste negra, ¿no? Y ujú, así conforme, de hecho, pues ese es un dato curioso, ya hablando un poco de historia geopolítica, pues los éxodos masivos de judíos siempre terminaban en Palestina. O sea, las migraciones a Sí. Palestina de judíos siempre han sido. Pero yo no sabía que también hubo una gran migración a Estados Unidos y no sé el motivo y realmente. también una migración argentina. Por eso en las últimas días han habido muchas muestras de apoyo por parte de la población judía en Argentina, porque los judíos que migraron de Rusia se fueron a Estados Unidos o a Argentina. Ok. Por eso Ujú. el único McDonald's kosher fuera de Israel está en Está Argentina. en Argentina. Órale. ¿Quién lo diría? Vaya, eso sí está curioso. sí. Ni siquiera hay en Polanco. Qué raro. No, pues, o sea, porque sí hay judíos en México, Ujú. pero no. No, la creo población no que es tan grande. No es tan grande como para poner un McDonald's Kosher. Ok. Exacto. Eso está bastante curioso. Pero entonces, ¿por qué fue la persecución? Ah, bueno, esto tiene que ver porque desde antes existió en el Imperio Ruso, el cual obviamente no tenía en un principio una gran población judía, Ujú. una nueva adquisición de territorio que vino Ok. con la partición de Rusia y que algunos a veces le llaman la rusa la rusa Polonia o la Polonia rusa, Ujú. ¿ok? Y este momento de la historia habla de que Rusia se anexó los territorios de lo que era la mancomunidad de Polonia y Lituania, Ok. que englobaba a los territorios de Polonia, Lituania, pero también los de Bielorrusia, una parte de Ucrania, Letonia, Estonia y Ok. algunos pueblos que actualmente son como parte de Rusia. Ujú. Y en estos territorios había una gran cantidad de Judíos. ¿ok? Sí. Y estos judíos que estaban en este territorio, a diferencia de cómo fueron perseguidos en otras épocas en la misma Rusia, como por ejemplo con Isabel I, la zar de Rusia, Ujú. Catalina la Grande, Ujú. que por eso es grande, Ujú. o bueno, no sé qué tan grande estuvo bien esto y bien hecho, Sí. pero bueno, Catalina la Grande decidió crear en ese territorio una zona de asentamientos para estos judíos. Ajá. O sea, una zona de exclusión. Exacto. Ok. Ajá. Pero un poco evitando también como tratando de evitar como una persecución mayor, Ajá. ¿no? O sea, nada más los vamos a mover.
¿no? En teoría. Exacto. Ajá, para que no suene tan feo. Ajá. Entonces, esta zona fronteriza era donde estaba permitido que vivieran los judíos y se va a crear en el siglo XVIII, es decir, por ahí del 1791 hasta 1794, para orillarlos a estas zonas. Y estos territorios van a ser conocidos como los shtelts, ¿ok? Los shtelts eran sumamente pobres. ¿Alguna vez escuchaste la canción de Si yo fuera rico? Sí, la conocí por 31 minutos. Ok, ¿y viste alguna vez la película de El violinista en el tejado o el musical? Sí. Bueno, El violinista en el tejado en realidad está basado en una serie de textos que se escribieron en un shtelt. Ok. Y cuentan las historias de Tevye. Tevye es el protagonista del violinista en el tejado, Tevye el lechero o Tevye y sus hijas, ¿no? Y ellos viven en un shtelt, nada más que el shtelt del violinista en el tejado es un shtelt ficticio, ¿no? Sí. O sea, no existe ese en la historia, pero es desde esta época que comienzan a haber estos asentamientos que lamentablemente son lugares bastante pobres, pero que los judíos, como siempre, lograron hacer una gran comunidad e hicieron una especie de clase media y se apoyaban entre sí. Sí, como siempre lo han hecho. Exacto. Entonces, este texto de donde se basaron para hacer el violinista en el tejado, se llama Tevye de Milchiger o Tevye el lechero y fue escrito por Sholem Aleichem, por si alguien tiene ganas de leerlos. Siento que es un buen dato curioso. Sí, lo vamos a poner aquí así de todos modos para que la gente lo pueda buscar. Perfecto. Y bueno, como decía, en este shtelt vivía el violinista en el tejado, el violinista del tejado, que es este musical que se hizo con letras, o sea, letra de Sheldon Hannick y música de Jerry Block. Y bueno, cuenta una historia, pero en el año de 1905. ¿No? Pero nosotros estamos hablando de que la zona de asentamiento comenzó desde 1791. O sea, más de 100 años estuvieron hacinados. Exacto. ¿No? Lamentablemente la vida de los judíos en esta Rusia zarista fue bastante difícil y hubieron varias persecuciones que son los pogromos. Regresamos a los pogromos. Hubieron varios pogromos. El pogromo de Odessa. Luego, que fue en el año de 1821. Luego, con el asesinato del zar Alejandro II, van a hacer otra serie de eventos contra judíos y van a haber pogromos en Kishinev, en Varsovia, en Bialostok. Y todo esto para regresar a Óscar Ezequiel Yampolsky, el padre de Mariana Yampolsky. Porque resulta que Óscar Ezequiel Yampolsky va a migrar muy joven, en el año de 1890 y tantos, porque su familia vivía en Ucrania y estaban huyendo de los pogromos de judíos en la Rusia zarista. ¿Y de qué los acusaban? ¿A los judíos? O sea, ¿por qué era la persecución o nada más por ñeros? Pues normalmente eran porque durante todo este siglo XIX y XX se van a reproducir estas ideas antisemitas sobre los judíos y estos prejuicios de que son avariciosos. O sea, nada más por racistas, se podría decir. Sí, ¿no? exacto. Por culeros. Por racismo y por gente mala. Por culeros. Exacto. Echar la culpa a alguien, como siempre. Sí, pero esta serie de eventos que acabo de describir son definitorios en el contexto y la vida familiar de la fotógrafa que vamos a platicar, que es Mariana Yampolsky, porque también va a hablar mucho acerca de como que ella se va a separar mucho. Ella es judía, pero ella no va a ser como Fanny Rabel. ¿Ubicas a Fanny Rabel? No. Fanny Rabel es otra artista, pero judía, que sí va a lograr hacer murales. Tiene un mural muy bonito en el Centro Deportivo Israelí, donde habla un poco de la historia de Israel, por ejemplo. Entonces, Fanny Rabel es una miembro de un grupo también de artistas del cual voy a hablar ahorita en un ratito. Pero a diferencia de Fanny, Mariana no va a poner mucha atención. De hecho, en algún punto, esto suena como bien whitezican, pero no va a ser whitezican. Lo digo porque hice una investigación para mi tesis. Sí. Y la mejor amiga de Mariana, una de las mejores amigas de Mariana fue Elena Poniatowska. Entonces, cuando entrevisté a Elena, le pregunté acerca de por qué Mariana estaba separada un poco de su judaísmo, y Elena me dijo que en realidad, pues, como que ella no estaba muy interesada, a diferencia de sus otras amigas como Fanny Rabel. Sí, o sea, como que no fue parte fundamental de su vida. Pero sí es parte de su inspiración, de su creatividad, de su obra, ¿no? Y ahorita vamos a llegar ahí. Cabe decir que estas masacres hacen calcular al menos 2 millones de judíos que llegaron a Estados Unidos y Argentina.
Ok. entre El 1880 éxodo sí fue masivo. hasta 1920. Órale. Sí, porque usualmente como que cuando hablamos de éxodos de judíos, casi siempre se habla de este éxodo muy ashkenazi que va hacia la región de lo que hoy es Israel, pero que Ujú. antes era Palestina. Pero también hay un éxodo muy grande a Estados Unidos y Argentina, Sí, claro. ¿no? Sí, sí tiene sentido. Y bueno, y algunos van a llegar aquí de pilón, ¿no? Y van a estar Claro. ahí en la Merced, por ejemplo, Jacobo Zabludovsky, Ujú. pues es parte de estos judíos que llegaron a la Merced, Órale. ¿no? Y bueno, ya aprovechando, pues hay una sinagoga preciosísima en el centro histórico, ¿no? Ujú, sí. Ah, sí. Pues, ¿quién? Conocí a alguien que trabajaba para gente textil, para judíos textiles, que estaban en la industria textil. En el Por centro. ejemplo, Ajá. Caltex, que son también los dueños de los Super K, Ok. tiene que ver con este éxodo judío también y de estos judíos que se dedican a los textiles, ¿no? Pero Ujú. la comunidad judía en México también es rica y diversa y tiene Ujú. muchas esferas Sí. de comercio, ¿no? Y Sí, de, sí, sí. Viva la pluriculturalidad mexicana. Exacto. Y bueno, también ellos se mezclaron con los armenios en el centro histórico. Y bueno, si sigo platicando, me voy Nos a ir vamos del a ir por tema. otro lado, pero Sí, regresemos a Mariana. Ese es el problema de que a uno le gusta mucho la historia, ¿no? de tener una Entonces, historiadora. El padre de Mariana, Ujú. en el año de 1913, a un año antes de... ¿Qué pasó en 1914? Ah, la Primera Guerra Mundial. Eso, Sí. muy bien. Entonces, un año antes de... Ya, en modo Examen. maestra, en modo maestra. Un Sí. año antes de la Primera Guerra Mundial, el padre de Mariana Jampolsky, Óscar Ezequiel Jampolsky, tramita su pasaporte para irse a Europa. Ok. No lo haga, compa. No. ¿No? Ajá. Bueno, y se Mala va, y se va a Europa, pero obviamente pues se tiene que regresar pronto, porque la Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio de 1914 Ujú. y él se regresa en septiembre del 1914. Ok. Hay que O sea, empezó la guerra y luego se regresó. Sí, hay que destacar que a pesar de que la Primera Guerra Mundial no hablamos tanto de antisemitismo, sí había un antisemitismo creciente en Europa, Ujú, sobre todo de los grupos de derecha ujú. y Sí, porque se estaba horneando el fascismo, se andaba Ex- horneando estos grupos extremistas. Exacto, y Ujú, habían muchos estereotipos y prejuicios en contra de la población judía en Europa. ujú. Y esto va a ser muy importante, pero ahorita regreso a Ujú. eso. Obviamente, Oscar regresa en 1914 en barco, porque en esa época se viajaba en barco, y esto lo podemos consultar en los registros de los barcos. Ujú. Y terminada la Primera Guerra Mundial, dice, yo quiero regresar. Y A Europa. entonces vuelve a ir a Europa en Ok. el año de Aferrado. 1910. Sí, aferradín. Ujú. Pero tiene un poco que ver con lo que voy a decir ahorita. Ok. Se va en 1918 y llega a Europa y visita ciudades muy bonitas como son Roma, París y Berlín. Y cuando va a Berlín, Alemania, Ujú. se encuentra con su hermano Cecil Jampolsky. Ujú. Cecil Jampolsky se había casado con Helen Marie Boas. Ok. Y esto es muy importante. El apellido Boas también es importante en el mundo de la historia y la antropología y la Ujú. arqueología, porque Helen Marie Boas es hermana de Franz Uri Boas. ¿Quién es Franz Uri Boas? Franz Uri Boas es el padre de la antropología norteamericana. Damn, ok. ¿Ok? Entonces, él nace en Alemania, creo que Ujú. nace en Westfalen, en Alemania, pero obviamente el pobre Boas después de un tiempo va a tener que emigrar, Ujú. por obvias razones Sí. en la época, pero él en ese momento vive también por allá en Alemania y bueno, Oscar conoce a la familia política de su hermano Cecil y se enamora de la sobrina de Franz Uri Boas, Ok. Hedwig Urbach, Ok. Ok. Ujú. una hija de una de las hermanas de Franz Uri Boas. Ujú. Y en ese momento Oscar no lo piensa más y se casa con Hedwig Urbach y Ujú. viajan de regreso a Estados Unidos Ujú. y se establecen en Chicago y después de varios años, en el año de 1925, nace Mariana Jampolsky. Increíble. ¿Ok? Perfecto. Ujú. Entonces ya tenemos el contexto ahora Ya sí. tenemos todo el contexto de dónde viene Mariana Jampolsky. Exacto. Entonces Ok. Mariana nace en Chicago en el año de 1925 Ujú. y estudia la Bachelor in Arts and Literature. Ella también es una ardua lectora de libros, Ujú. ¿ok? Pero también es artista, es pintora, escultora. Ella va a experimentar muchas esferas del mundo artístico y Ujú. visual. Y se entera en la escuela, estudiando, Ujú. que un grupo de compañeros de ella habían viajado a México, Ok. ¿ok? Y estos compañeros le dicen, conocimos a un grupo de artistas
que crearon una especie de taller artístico antifascista llamado el Taller de Gráfica Popular. Ok. Entonces Mariana va a la conferencia, escucha todo esto y a diferencia de muchas de sus compañeras gringas, dice, oh Dios mío, necesito viajar a México. Ojo, ¿por qué está tan convencida y sin miedo de viajar a México en los años 40? Bueno, porque Franz Uri Boas había estado en México también, su tío había vivido en México en el año de 1910, 1915 estuvo en México y fue maestro de Manuel Gamio, que es uno de los padres de la antropología y la arqueología en México. Okay. Entonces por eso Mariana no tiene miedo de viajar a México y dice, necesito fervientemente conocer este taller de artistas que debe estar cabrón. Sí, aparte el México postrevolucionario, o sea, un nuevo país recién hecho. Exacto, o sea, es un hervidero de ideas, sí, de cosas, ¿no? Entonces ella, pues, después de la lamentable muerte de su padre, decide viajar unos meses después a México y llega a México con ayuda de su mamá. Su mamá logra entablar conversación con una familia de suizos llamados los Hediger, que viven en la zona rosa y en la calle de Londres. Y llega a quedarse en esta casa como de inquilinos con los Hediger. Y ahí está un artista llamado Antonio Rodríguez Luna, que también es muy importante porque él migra a México como exiliado español. Y Antonio Rodríguez, que es artista y amigo de David Alfaro Siqueiros, le dice, oye, pues ¿qué te parece si yo te digo dónde está el taller? Y entonces ella al día siguiente va al taller que se encuentra en la calle de Regina. Y entonces entra al taller en la calle de Regina y se encuentra primero con uno de los maestros en el Tórculo. Ojo, cuando hablamos del taller de gráfica popular nos referimos a un taller de artistas que hacen grabados. ¿Sabes qué son los grabados? Porque yo no sabía, la verdad. Son, a ver, dime. Está bien. Es que cuando uno habla acerca de producción audiovisual, a veces hablamos de pinturas, como son óleo, que normalmente es en caballete, o acuarelas. Pero cuando hablamos de grabado, hablamos de que se tiene que hacer una especie de placa de cierto material. Pueden ser, algunos lo hacen en madera, otros lo hacen en algún metal, y luego el metal lo van cortando con una especie de como navaja que es un burí. Ah, ya. Bueno, yo me acuerdo que alguna vez tuve un taller así de arte, pero me dieron una cosa rara. Es como un caucho, ¿no? Ajá, como un caucho y tenías que dibujar. Ajá, y con unas cuñitas estabas ahí. Exacto, ese es un tipo de grabado, y hay varios tipos de grabado. Por ejemplo, hay también grabados que se hacen las placas y luego se pone, se pone el papel y con una especie de ácido se puede hacer el grabado. Es muy, muy, muy peligroso eso del ácido que estoy diciendo. Y hay grabadores, por ejemplo, un muy querido amigo llamado Francisco Plancarte, que es también heredero del taller de gráfica popular, que ahorita les traje un libro para que vean los grabados. Se me fue la pedo bien cabrón. Grabados, esta Mariana fue. Sí, Mariana. Bueno, el punto es que Mariana llega al taller de gráfica popular, es recibida por el maestro del Tórculo. Ya. Entonces, cuando uno hace la placa, a veces se pasa la placa con el papel y la tinta, y el Tórculo es como la prensa con la que se puede hacer la imprimatura, digámoslo así. Entonces ella conoce al maestro que lleva el Tórculo, que era un Tórculo que les habían regalado a los del taller francés parisino, y pues a señas, porque ella no hablaba español, se logra comunicar con el que está también en el taller y le dice que espere, que va a llegar alguien que va a poder hablar, y en ese momento llega Pablo O'Higgins, que es uno también de los miembros del taller, y Pablo O'Higgins es gringo, entonces obviamente pues ya Mariana se puede comunicar con Pablo. Y de ahí para el Real, Mariana se vuelve miembro del taller. Entonces, pues ellos hacen este tipo de grabados, ¿no? Estos son los grabados. Súper. ¿No? Y ella pues va a aprender. Aquí vamos a poner unos ejemplos de grabados para los que no están viendo por YouTube. Así, porque para los de podcasts van a decir como de, ¿cómo puedo escuchar con los oídos? Exacto. Digo, ¿cómo los puedo ver con los oídos? Bueno, pero sí, voy a describir un poco los grabados para quien nos escucha solo en podcast. Algunos de los grabados, la mayoría de los grabados del taller de gráfica popular, pues son grabados con ideas antifascistas. Sí. ¿Nos podrías dar ejemplos de gente que hace estos grabados para que la gente que nos está escuchando, o
sea, tenga idea de cómo los puedo buscar ahorita así en corto en su Sí, celular. Así. claro. Bueno, pueden buscar los grabados de Pablo Higgins, los grabados de Leopoldo Méndez, pueden también buscar grabados de Elizabeth Catlett, que también va a ser miembro, y más reciente, alguien que haga grabado, bueno, pueden buscar en San Agustín Etla, que es la Casa de las Artes que ya está en Oaxaca, hay también gente que hace grabados. Francisco Toledo también ha hecho grabados, entonces ya son, aunque Francisco Toledo ya falleció, ya tiene, pero es parte de la ruptura, parte de la generación de la ruptura, que es una generación posterior, pero también se hicieron grabados, entonces pueden buscar un poco de la obra de ellos y obviamente de la obra de Mariana. Mariana también hizo grabados. Okay, así que métanse a su celular para los que nos están escuchando y busquen esos grabados para que se den una idea de lo que estamos hablando. Exacto. Eso les pasa por no ver el podcast en YouTube. Y entonces los grabados son, o sea, muchos de los grabados que vamos a ver en el taller de gráfica popular son grabados que están hechos con toda la intención de hablar acerca de situaciones contra el fascismo, contra el nazismo, contra el racismo, situaciones que hablan de obreros, manifiestos de obreros, y obviamente el taller de gráfica popular viene de otra tradición muy arraigada con David Alfaro Siqueiros, que creó una liga como una especie de mancomunidad de artistas, que es la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, y también ellos tienen su manifiesto, ¿no? Entonces Mariana va a llegar a la creme de la creme de los artistas revolucionarios, comunistas, antifascistas y antinazis. Ok. ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos muy bien. ¿Tienes alguna pregunta? No, yo estoy poniendo mucha atención, espero que lo escuches también, está bien interesante esto. O sea, la morra tuvo mucha suerte de llegar a lo mero caguamero, ¿no? O sea... Sí, pues sí, además de que alguna vez platicaba con un amigo y mi amigo me decía, oye, qué cabrón Mariana, ¿no? O sea, ¿cómo le hizo para llegar? Y yo sí creo que también era una mujer muy valiente, porque pues llegar así... que le digan, sobre todo el contexto social, ¿no? Sí. Del México de los 40s. Exacto, o sea, y de, pues llega a tal calle, en la calle de Regina, ahí en el centro histórico, y que ella tocara y así le abriegan y ella entrara, y de la nada se convirtiera en la primer miembro del taller de gráfica popular, me parece como que sí. Increíble. Yo creo que también ya traía algo ahí que le llamaron la atención, ¿no? A todos los artistas. Claro. Fue como, esta morra sabe cosas, ¿no? Entonces... Sí, y obviamente todo lo que platicó con Pablo Higgins, que fue uno de sus grandes amigos, tuvo mucho que ver, ¿no? Entonces Mariana, pues obviamente se anima a aprender en el taller de gráfica popular y comienza a ir mucho al campo. Haz de cuenta que para que ellos pudieran hacer sus grabados, iban mucho a ciertas situaciones de obreros, al campo, y hacían bocetos. Y estos bocetos, pues ella los dibujaba y iba, pues era una gran caminante. De hecho, Elena Poniatowska le dice Mariana la de las piernas fuertes, porque ella era una gran caminante. Le encantaba caminar. Le encantaba caminar en los pueblos originarios de México, ¿no? Un poco también como estas fotógrafas como Bernice Colco, que ella también, Bernice fotografió a la gente en Chiapas, también como, ¿qué otra fotógrafa? Graciela Iturbide, que es una de mis fotógrafas favoritas y que se fue a fotografiar a los pueblos del norte, que a veces son llamados tarahumaras, aunque no me encanta llamarlas así, pero bueno. Depende de la región. Exacto, sí, ¿no? Entonces Graciela Iturbide es un poco más joven que Mariana, pero muy parecido a Graciela, ¿no? Entonces Mariana va a comenzar a hacerse de estos viajes al campo, va a hacer estas caminatas con Alberto Beltrán. Alberto Beltrán también va a ser miembro del taller de gráfica popular y él va a ser quien sobre todo le va a enseñar a hacer estas caminatas, y dicen algunas fuentes que pues se hicieron novios y que a él le gustaba mucho hacer como dibujitos en el zaguán de Mariana recargados sobre la pared, ¿no? Y hay en el archivo de Mariana, que se puede consultar en la Universidad Iberoamericana, se pueden ver pues también algunos de los dibujos que le hacía Alberto a Mariana, ¿no? Y le hacía como dibujitos y caricaturitas y cosas así, ¿no? Okay. Entonces, nada más para acotar, sí me gustaría decir que quien recibe a Mariana es José Sánchez. José Sánchez va a ser quien le va a mostrar el tórculo que tienen ahí en el taller, y es un tórculo de París del año de 1871, es un tórculo bastante antiguo, ¿no? Y bueno, en fin, Mariana se va a hacer del campo, va a hacerse de estas caminatas, va a hacer todos estos bocetos, y después de un tiempo
aunque ella es muy amiga de todos los miembros del taller, va a llegar un miembro de la Bauhaus. Ujú. ¿Ubicas qué es la Bauhaus? No. Ok, no pasa nada, para eso estamos. La Staatliche Bauhaus, o la Casa de la Construcción Estatal, es la escuela de arquitectura, arte y diseño que fue fundada en el año de 1919 por Walter Gropius, pero va a ser cerrada lamentablemente, ¿por qué crees? Por alemanes. Exacto, por el conflicto nacional socialista en Alemania. Por los Y Hannes, nacionalistas. exacto, y Hannes Meyer va a fungir como director de la Bauhaus durante 1928 a 1930, y después del cierre en 1933, Meyer va a huir a la URSS, pero pues no va a ser muy querido, así que después va a migrar de la URSS en 1936 a Suiza y después va a llegar a México. Y en México se va a hacer muy amigo y muy, muy cercano al Politécnico Nacional. Ok. Va a ayudar en algunas cuestiones de la escuela de arquitectura, va a dar pláticas en la Academia de San Carlos, y todo esto porque va a recibir una invitación más tarde, en el año del 39, por Lázaro Cárdenas, para hacerse el director del Instituto de Planificación y Urbanismo, que está asociado a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Órale. Entonces, Hannes Emil Meyer va a ser muy importante para Mariana, porque hasta ahorita lo que he contado de Mariana es una artista que hace mucho grabado. Ujú. Pero no he hablado de Mariana como la Fotógrafa. conocemos, que es Mariana la fotógrafa, Ujú. ¿no? Entonces, Mariana la fotógrafa se va a decidir a ser fotógrafa porque Hannes Emil Meyer la va a comenzar a jalar para hacer una serie de retratos de los miembros del taller de gráfica popular. Porque así como en esta época los creadores de contenido sufren de repente por vivir de su contenido, Ok. pues en este caso Mariana y los miembros del taller de gráfica popular pues también sufren porque... Tiene que vivir de su arte. Exacto. Ajá. Entonces, Hannes Emil Meyer les va a ayudar a poder hacer una serie de cosas para Ujú. que el taller tenga dinero. Ujú. Entonces, Mariana le ayuda en algunas cosas, y también es por eso que ella también se va a convertir en editora y va a comenzar a tomar fotografías de los miembros del taller. Ok. Y cuando toman las fotografías de los miembros del taller, dice, caray, esto me gusta. Me Está gusta chido. la foto, está Ujú. chido, ¿no? Y es ahí cuando comienza también a acercarse a Lola Álvarez Bravo. Ok. Lola Álvarez Bravo es una fotógrafa muy famosa que aprendió también muchísimo de el maestro de Graciela Iturbide, Manuel Álvarez Bravo. Ujú. Eran maridos, ¿ok? Ok. Esposos. Ujú. Entonces, Lola Álvarez Bravo va a ser la maestra de Mariana Jampolsky. Ujú. Y Mariana va a comenzar a aprender de foto al lado de Lola Álvarez Bravo. Ujú. Mariana era muy cercana a su mamá. Entonces también en el Inter, Lola Álvarez Bravo le va a ayudar a hacer una serie de cuestiones empresariales y migratorias para atraer a su mamá a México, y van a fundar con Lola Álvarez Bravo, Mariana y la mamá de Mariana el Instituto de Belleza Hedwig SADCB. Ok. Aunque después Hedwig se da cuenta que su negocio y su giro más bien debería de ser una especie de casa de inquilinos, como la de Hey Arnold. Ujú. Ok. Y entonces más bien se va a dedicar a tener una casa de huéspedes donde va a recibir gente de muchos lados, obviamente, y los va a atender. Ujú. Pero me estoy adelantando un poco. Mariana va a tener muchos problemas migratorios para quedarse en México. Ujú. De hecho, en algún punto como que va a tener que pagar una multa porque Secretaría de Relaciones Exteriores se da cuenta que Mariana gana dinero en el taller y en realidad ella no debería de estar ganando dinero. Sí, porque es turista, entre comillas. Exacto. Ujú. Entonces, bueno, era estudiante. Entonces, en el Inter, después de que deja de ser novia del señor que le enseña a andar en el campo, se va a hacer novia de un señor llamado Héctor Peralta. Ok. Héctor Peralta es médico, fue un médico bastante importante, y ellos juntos van a también hacer una serie de reportajes al interior de la República retratando a los pueblos originarios, Ujú. pero Mariana no vive de su arte todavía en esa época. Ella va a ser muchos años profesora de una escuela, que es Ok. el Colegio Garside, Ujú. y es maestra de literatura. Ok. Entonces, Elena Poniatowska en algún punto decía, es que Mariana tenía su carro siempre lleno de libros de los Ujú. Pocket,
de los chiquitos, atrás en inglés, porque ella era maestra de literatura inglesa. Entonces daba clases en el colegio Garside de eso. Y de eso medio vivía, pero al mismo tiempo estaba en el mundo editorial, en el mundo de la fotografía, en el taller, aunque en un punto va a quebrar con el taller y se va a salir. Junto con Leopoldo Méndez y Pablo Higgins se salen del taller y comienzan a hacer un proyecto juntos y viajan al interior de la República para tomar fotografías de pueblos originarios. Y es de ese viaje que sale un libro llamado Lo eterno y lo efímero del arte popular mexicano. Y son 2 tomos muy bonitos de fotografías, de objetos, de lo que Mariana fotografía. Y más tarde, poco a poco, ella va a comenzar a tomar la batuta en proyectos editoriales. Uno de los famosos proyectos editoriales en los que va a trabajar Mariana va a ser en los libros de la SEP de los años 70. Que así como los libros de la SEP de ahora, también fueron cuestionados los libros de la SEP en esa época. Hasta Octavio Paz escribió de los libros y todo. Mariana se dedicó a hacer la edición de creo que el libro de Ciencias Naturales. Y es muy curioso porque esos libros de los años 70 usan una tipografía que es la tipografía que se va a utilizar también en las placas que se van a dejar en la luna. ¿A poco? Es un tipo de fuente que se usa, que Mariana y todos los del grupo que estaba obviamente dentro de la elaboración de los libros de la SEP van a escoger este tipo de tipografía y fuente para hacer los libros, ¿no? También hizo varios libros como el de Y se hizo la comida, creo que se llama, con Bob Shalwick, que es otro gran fotógrafo también. Y bueno, antes de que me vaya más hacia la foto de Mariana, quiero decir que Mariana se casa con Héctor Peralta y así logra obviamente regularizar su situación migratoria, pero después de algunos años se va a divorciar y su mamá en la casa de inquilinos o de casa de huéspedes recibe a un señor que venía de la FAO que es la de cuestiones agrarias de la ONU. ¿Cómo se llama la FAO? Ahora sí, se me fue la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Llega este señor que es Arjen van der Sluis, un holandés que llega a la casa de huéspedes de Hedwig. Y obviamente ahí es que ella se enamora de Arjen y junto con Arjen comienzan a hacer viajes al interior también de la República. Y esto va a ser muy padre porque Mariana se va a hacer muy famosa por tener un bocho blanco. Y entonces ella hace estos viajes en su bocho blanco y va fotografiando. Entonces las fotos de Mariana son muy bellas porque comienzan desde cómo llega al pueblo, se baja y va tomando, mientras va caminando, cómo va adentrándose al pueblo. No le gustaba que la gente que fotografiaba posara. No les decía así como, a ver, ponte y acomoda y no sé qué. No, platicaba con la gente, la conocía y después de eso les pedía tomarse las fotografías. ¿Por qué hablé de su tío al principio? Porque esto tiene que ver con una parte muy de antropología. Franz Uri Boas, de cierta forma, le heredó a Mariana esto de cómo acercarse a los pueblos originarios y a la gente y fotografiarla. Mariana era una persona muy exigente consigo misma. Entonces, muchas de las fotos de Mariana que se hicieron virales y famosas en los años, a principios del siglo XX, eran las que a ella le gustaban. Pero después de la muerte de Mariana, se hizo una fundación, que es la Fundación Mariana Jampolsky, y se le dio un poco de divulgación a su obra. Elena Poniatowska fue parte de la fundación porque era una gran amiga de Mariana. Y más tarde, la Universidad Iberoamericana, con ayuda de la doctora Laura Pérez y el ex marido de Mariana, Arjen, bueno, el viudo de Mariana, no ex marido, el viudo de Mariana, Arjen, van a hacer todo este movimiento para que la universidad reciba el archivo y se puedan hacer investigaciones en torno a las fotos de Mariana. Y es que ahora hemos conocido nuevas facetas de Mariana. ¿No? Una de las cosas que a mí me gustan mucho de la obra de Mariana Jampolsky es que a ella le escandaliza muchísimo la creciente occidentalización de los pueblos originarios.
Es decir, la impronta de los Mickey Mouse dentro de las ofrendas, la Coca-Cola que está presente en Chiapas y en los pueblos originarios, esta preocupación que en algún punto también la externó Elena Poniatowska, donde los pueblos antes tomaban pulque y mezcal y ahora toman cerveza. Entonces, esta preocupación va a estar vigente en todas las fotografías de Mariana. Y sus últimas obras van a ser bastante interesantes porque son en torno a la cultura transfronteriza en Tijuana. Entonces también tiene fotos de grafitis en Tijuana, de los panteones, de gente viejita, de niños. Entonces Mariana es una fotógrafa que amó a México y tanto lo amó que se naturalizó mexicana. ¿No? Aplicó la de Chabela Vargas. Exacto, se convirtió en mexicano. Ajá, el mexicano nace donde que el mexicano y quiere. bueno, aquí traigo algunas de estas cosas. Por ejemplo, esta foto precisamente es la que nos deja vigente esta preocupación de la segunda, así le llamaba ella, la segunda conquista, que es la inmersión de elementos occidentalizadores en contextos de pueblos originarios. Y esta es una lata de Kellogg's, si te das cuenta. Sí. Entonces ella va a fotografiar estas cosas, ¿no? Va y tiene también, la mayoría de sus fotos están, ¿cómo se llama? Están reveladas en blanco y negro, pero también tienen fotos a color, ¿no? Y esta es mi querida Mariana para que le pongan rostro. Ya grande. Sí, de todos modos la vamos a poner acá atrás para que ustedes la conozcan como yo la estoy conociendo el día de hoy. Ok. Sí. Y pues eso era de lo que yo quería venir hoy a platicar un poco. Obviamente me faltaron miles de cosas. Por ejemplo, ella estudió con el Lola Álvarez Bravo, pero también estuvo en San Carlos estudiando. Luego con Héctor Peralta, su primer marido, un tiempo estuvo en un taller de cerámica, porque aparte Héctor Peralta y su familia tenían una trajinera en Xochimilco, entonces fundaron un taller en donde hicieron también obras. Entonces tiene varias facetas y convivió con todos los miembros del taller. Otra de las que son bastante importantes del taller de gráfica popular, sin duda son Elizabeth Catlett, que es una afrodescendiente que decidió también unirse al taller y es muy famosa por toda su obra en cerámica y en escultura, sobre todo de madera, pero también tiene grabados en donde Elizabeth Catlett retrata la situación de racismo que existía en Estados Unidos, ¿no? Entonces es un grupo de artistas muy diverso, que creo que Mariana además es una artista, escritora, fotógrafa, gestora cultural importantísima. Editora, escritora, todo. Sí, y pues yo la verdad es que la admiro muchísimo y bueno, yo en mi tesis de maestría, aparte de la investigación histórica y que me sé de pe a pa un poco su vida, me dediqué a intervenir un poco su obra, entonces hice bordados sobre la fotografía de Mariana. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar de tu intervención? Mi obra, pues mi obra la pueden encontrar en mis redes tengo una red como una Instagram donde publico mis bordados, que no se burlen de mi usuario, Sarimon Art, porque pues me gusta Sailor Moon, entonces por eso se llama así Sarimon Art, y ahí están todos mis bordados, en donde también retomo fotografías de Mariana, y bueno, también hago diseños sonoros sobre el viaje de Mariana en su bocho. Súper. Sí. Qué chido, qué interesante. Eso me hace muy interesante porque sí es una persona que yo no conocía. Entonces, eso es lo que me gusta mucho. Ya ven, traer un historiador está chido. Porque aprendemos. O sea, tú nada más mencionabas nombres y nombres y nombres. Y así como de, sé que los he escuchado alguna vez y he leído, pero quién sabe quiénes sean, ¿no? Le vamos a encargar al editor que, pues ni modo, ponga cada uno de los personajes aquí atrás de los que ha mencionado Sarita para que más o menos tengan idea de quiénes son. Y también al final ponen todos sus nombres. Ni modo. Pero sí, no, pues muchas gracias. La verdad, sí es algo bastante interesante porque creo que, bueno, esto es parte de la historia del arte mexicana, ¿no? Sí. Que sí es para mí muy desconocida. O sea, en este podcast nos encargamos mucho más como el arte, pues, del otro lado, ¿no? O sea, desde el punto de vista geopolítico, eventos históricos y todas así, pero creo que sí tenemos que tomar más esta parte, ¿no? De la historia del arte que tiene que ver como mucho con la cultura de México. Sí, y bueno, es que además el taller de gráfica popular es un grupo de artistas bastante interesante que sí diferencia muchísimo al grupo de los muralistas, como son los tres grandes que son Rivera, David Alfaro Siqueiros y Orozco.
Y también existen otros artistas que se diferencian del taller de gráfica popular, que vienen también de una parte de poder suave por parte de Estados Unidos, en donde quisieron romper este movimiento de los muralistas y comenzaron a dar estas becas Guggenheim y comenzaron a ver estos artistas que comenzaron a crear y son conocidos como la generación de la ruptura. Vicente Rojo, Francisco Toledo, algunos incluyen a Tamayo y la mayoría van a decir que no son ellos parte de la generación. José Luis Cuevas, que habla de la cortina del nopal. Todo esto tiene que ver también con geopolítica, porque este movimiento de artistas lo que quieren es, vienen también de un poder suave, muy por debajo del agua por parte de Estados Unidos para romper con el muralismo, que era muy de izquierda, muy comunista, muy de defensa del obrero. Sí, muy de segundo mundo. Exacto, y que en aquella época Estados Unidos no le preocupaba tanto. Hoy Estados Unidos con el nuevo TEMEC pues está buscando nuevas cosas, ¿no? Sí. Pero en esa época, no. En esa época era meterle por todos lados la ideología, ¿no? Sí. Y combatirlo. Es bien interesante, nunca había puesto a pensar, ¿no? Cómo también estas ideologías a través del arte podían romperse y había una competencia, ¿no? Sí. Justamente por la época de la Guerra Fría. No estoy muy segura, por eso quiero dejar entrecomillado, pero sí creo que era la beca Guggenheim la que daban para romper con por parte de Estados Unidos, para romper con el esquema del movimiento muralista, de los tres grandes y el obrero y la izquierda y todo esto, ¿no? Órale, qué interesante. Creo que sí es algo que es digno de estudiarse, ¿no? Porque creo que ahorita estoy así de, no lo había pensado. Sí. Tonto Iker que se perdió de una buena masterclass de la historia del arte del siglo XX. Sí. Qué interesante, ¿no? Pues muchas gracias, Sara. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado mucho esto. De todas maneras, pues estoy para lo que se les ofrezca y con mucho gusto platicamos otro día también del movimiento muralista que me encanta. Sí, claro, estaría muy interesante porque justamente hemos querido meter como historia del arte, pero no conocemos muchos historiadores del arte y a otros no les caemos muy bien. Entonces es bueno saber que ya tenemos una amiga que nos puede explicar estos con temas, que es gusto. bastante interesante, y más que ya tenemos el audiovisual, ya podemos ponerlos de ejemplo acá atrás, exacto, ¿no? Entonces ya para que se den una idea, ¿no? Porque creo que sí hay mucha gente que no sabe identificar a Orozco, a Siqueiros, a Tamayo, a Rivera, ¿no? Porque pues no nos enseñan tanto, es así como muralistas importantes estos. ¿Cuáles son sus artes? ¿Quién sabe? No, pero a ver cuál es el mural que está en la UNAM. No, pues uno bonito. No, y además hay un buen de murales en la UNAM. O sea, creo que también, por ejemplo, en la UNAM hay en el auditorio de la Facultad de Derecho un mural de Pablo O'Higgins, uno de los miembros del taller de gráfica popular. Y ese mural en realidad estaba en un edificio en el centro que era del Seguro Social, pero se va a quitar con una técnica llamada la técnica del estrapo, que separa el pigmento, que es del grosor de una ala de mariposa, y luego se pega en una especie de tela y lo envuelven en rollos y luego lo restauraron y lo volvieron a poner en la Facultad de Derecho en el auditorio, por ejemplo. ¿Usted sabía que se podía hacer eso? Yo no. Por ejemplo, también sucedió para la restauración del mural de un paseo dominical en la Alameda Central. Ese estaba en un hotel, pero con el terremoto se tuvo que cambiar y por eso el Museo Mural es el capelo de ese gran mural. Okay. Y hay muchos murales que se tuvieron que rescatar en el 85. Están todos los del Centro Médico, que muchos de ellos se rescataron con la técnica del estrapo. Hay uno de David Alfaro Siqueiros, hay otro de Luis Nishizawa, que es otro artista también muy importante. Okay. Y Luis Nishizawa tiene un mural también en la Facultad de Artes y Diseño en la UNAM. Okay. Entonces hay muchos murales. Ok, entonces yo creo que vamos a tener que armar un capítulo exclusivo del muralismo mexicano porque es bastante interesante y es una corriente que, pues a pesar de que nos mencionan mucho, creo que no es tan común hablar de eso, ¿no? O sea, uno va a un montón de lugares y ve murales y ya está tan acostumbrado de verlos que es como, sí, está bonito. Sí, usualmente como que la gente piensa como, son murales, están muy padres, pero como que no se detienen a veces a verlos o a pensar, por ejemplo, el mural de la Biblioteca Central de la UNAM
fue un mural que tiene mucho que ver con O'Gorman, y hay un documental interesantísimo que se llama Nos iremos borrando como una pintura, creo, y muestra a este O'Gorman ya grande, con sus canaritos, porque él era mucho de tener canarios. Sí, claro. Y que mucha gente piensa, es de Rivera, porque el del estadio de la UNAM era una especie de mural, relieve, arte monumental público que comenzó por parte de Diego Rivera, pero que no se pudo terminar porque falleció antes, por eso está incompleto. Ok. Yo apenas el último de Diego Rivera que conocí fue el que está en la Universidad Chapingo. ¿A poco? Ajá, Ese sí. tengo muchas ganas de verlo, ese no lo conozco. Y de hecho es porque gracias a los directivos de Chapingo nos dejaron entrar, pero no ¿No dejan entrar? No dejan entrar. Órale. Siempre está cerrado, es como muy exclusivo de los alumnos, y esa vez fuimos a dar una plática y nos dieron la oportunidad y nos lo explicaron. Qué y todo padre. Está muy, muy padre, está muy bonito. Es lo mismo que el mural que está en el Centro Deportivo Israelí, que ese pues nada más lo puedes ver si estás en el deportivo. Sí, más o menos. Y ese lo hizo Fanny Rabel y cuenta la historia del pueblo judío. Y también hay que hablar de mujeres que hicieron murales, como por ejemplo Elena Huerta, que hace poco tuve la oportunidad de ir a Saltillo y conocí uno de sus grandes murales. Entonces no piensen que nada más son Rivera, Orozco y Siqueiros. Está María Izquierdo, María Izquierdo, Aurora Reyes. María Izquierdo no pudo nunca pintar mural. Aurora Reyes, Fanny Rabel, las hermanas Greenwood, que son consideradas las primeras muralistas y que tienen que ver con el mercado Abelardo Rodríguez, que está en el centro, que fueron las que ayudaron a pintar con Rivera. O sea, un montón. Ya necesitamos hacer ese capítulo, está bastante interesante, así que ya saben de qué vamos a hablar. Güey. Cuando venga Sara, historia chiquita. Ay, me emocioné. No, pues muchas gracias, Sara. O sea, la verdad, algo que quieras anunciar, algo nuevo, tus redes, tus proyectos. Pues nada, yo los invito muchísimo a que me sigan en Instagram como Historia Chiquita, en TikTok como Historia Chiquita y en nuestro canal de YouTube también como Historia Chiquita. Tenemos un podcast en el que pronto espero que también puedan ir. Claro que sí. Y el caballero que está en Japón, sí. y platicar un poco más de sus gustos y también de lo que a ustedes les gusta de historia, y pues eso es todo. Súper, entonces ya saben, busquen a Sara de Historia Chiquita si quieren saber un poco de su vida y el chismecito que echamos sobre ella y sus proyectos y todo eso. Por favor, ya saben, suscríbanse al Patreon, www.patreon/Historia para Tontos. Ahí pues ya hablamos un poco más, echamos el chismecito a gusto, como saben que nos gusta. Y pues bueno, este podcast no sé cuándo va a salir, creo que ya habrá pasado el show en vivo, me parece que sí. Pero bueno, ojalá hayan asistido. Entonces, y pues muchas gracias a todos. Ya saben que nos encanta aquí la historia. Déjenos sus comentarios, ya sea en Spotify, y si nos están viendo en YouTube. Díganle a Sara lo guapa que está, por favor. Y pues ya saben que esto sería todo, amigos. Los queremos muchísimo y que no hay historia si no hay un güey. Así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye, bye, bye.